En la plaza de mi pueblo hay un charco y no ha llovido. Vale. Pues él y luego que será un nosotros sí tenemos un local, pero tenemos unos locales que nos... Y había un cementerio como antiguamente. Vale. Y aquí vivían monjas. Bueno, eran monjas, era el colegio que aquí yo estudié de pequeña. Nos traían aquí de pequeñitos y luego ya nos bajaban a las escuelas públicas. Vale. Nos enteramos que había este proyecto, nos parecía interesante, diferente, novedoso. Nos presentamos toda la documentación, salimos de los 4 pueblos elegidos y una vez salidos los 4 pueblos elegidos, bueno, pues al artista que nos tocó, pues fuiste tú. Soy Estefanía de Paz, soy artista y me han elegido para venir aquí a Oteiza en el programa Landarte. Y nada, venimos hoy un poco pues a conoceros, a escucharos. Hemos venido a que nos enseñéis el pueblo, a que nos enseñéis vuestros lugares de encuentro. Bueno, hemos venido un poco pues eso, a vivir y a sentir un poco, bueno, pues cómo vivís aquí. Me gustaría escucharos, a ver quiénes estáis, quiénes sois, qué os apetece, qué inquietudes tenéis. Bueno, vamos a romper el hielo. Soy ama de casa, trabajo la cerámica y luego pues estoy metida en algún club de Oteiza, ¿no?, de la montaña. Y quería en primer lugar dar las gracias al Departamento de Cultura por esta iniciativa y por seleccionar a Oteiza como un pueblo para realizar este proyecto de arte contemporáneo. Oteiza es muy activa y quisiéramos participar en este proyecto. Yo pertenezco al grupo de música 8+1 y al coro parroquial. Estoy interesado y expectante a ver qué da de sí, qué juego da en la población en la que vivo. Yo soy Tomasa, soy de Arrano y yo estoy aquí pues para ayudar en todo lo que pueda. Y nos dedicamos a recuperar por ejemplo, todo el tema pues, de patrimonio de aquí, llámese de cabañas, aljibes. Queremos potenciar más la sensibilidad con nuestro entorno, con la naturaleza. Es que en Oteiza toda la gente se vuelca con todo. Y nosotros, nuestra misión principal con los jubilados, primero es hacer que, aunque seamos mayores, que sepamos reconocer que no estamos parados y nos movemos. Y al igual que todos, pues, con los brazos abiertos a ayudar y a colaborar. Bueno, ¡hemos empezado! ¿Quiénes son? ¿No? Pues no, estas son alguna, no sé, a una excursión será eso. La excursión no, ¿verdad? Es un artista. ¿Sabes qué vamos a hacer el proyecto ese que hablamos con el gobierno de Navarra? Pues es la artista, la otra. Soy de Oteiza, pues sí. Pues soy de Oteiza. Pues esta, la que sacó era mi nieta. Pues luego vendrá. Que luego va a venir. La Maitane. Claro. Es mi nieta, y nos apoya. Somos de Oteiza. Y además de verdad, que sí, encarna. Pero creo que somos de Oteiza, pero de verdad. Claro, de pura cepa. Ay, tú vas a hacer las cosas. No sé qué vamos a hacer, pero algo haremos. No, hacer lo que sea. Eso. A Oteiza, que Oteiza se lo merece. Eso es. ¿Verdad que sí? Claro que sí, encarna. Mira, que no, que aquí no sé. Nosotras quisimos también acogerla, ¿no? Pues ella llegó de una forma muy enérgica, entonces quisimos acogerla de la misma forma y la llevamos, bueno, a que conociera el pueblo, pero desde muchos puntos de vista, tanto la historia de nuestros antepasados, como los rincones que hay actualmente en el pueblo, ¿no? Las vecinas y los vecinos, las costumbres, el día a día. Yo me acuerdo de cuando éramos chiquis y veníamos. Mi bisabuela Angelita era de aquí. Y entonces mi abuelo Román nació aquí, que luego se casó con mi abuela Encarna y se subió al pueblo, pero mi tío Angelito, que era un tío de mi padre soltero, que se murió hace como 10 años,
fueron de los últimos que se subieron a Oteiza, o sea, de los últimos que vivieron aquí, que vivían como en la casa grande que es el corredor, donde está allá donde el frontón. Pues ahora vamos a ver la calle que es la más estrechica, aquí decimos la calle más estrecha del pueblo, así que si tenemos que pasar primero una y detrás la otra, guapa. Venga, a ver porque si entro. las dos a la vez no pasamos, ¿eh? Yo si creo. entro. Ay, madre, bueno, tú eres así Muy estrecha. La Virgen sonríe al niño pequeño. Pero yo qué sé, no sé, algún dulce o alguna receta así como de Oteiza. Tú no estabas, ¿no? El otro día. Hola, juventud. ¿Qué venís de la pista? Sí. En verano, en este trocico de aquí, pues nos ponemos y le llamamos el grupo venidor. Bueno, otro día os canto, ¿vale? Otro día nos cantas. Venga. Ha sido un reto a todos los niveles, bueno, desde tu confesionario, pasando por las entrevistas, las encuestas, la piscina, ya te digo que ha sido intensa. Hola, Oteiza. Caixo, balleneras. Caixo, balleneros. El confesionario de Tefi ya ha llegado. Ya está aquí. ¿Hay algo que te inquieta, que te perturba o que te atormente? Pues tranquila. Pues vienes y me lo cuentas. Por favor, la siguiente pecadora. Aquí me tienes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes algo que contarme? Uy, si tú supieras lo que tengo para contar yo. No sé, cuenta. ¡Oh! ¿Todo eso de Oteiza? Todo eso. Uy, chico. Chicos, jugamos con él. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mujeres, ¿qué os hace felices? Oteiza. En general. Wow, se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué sois felices aquí? No sé, la gente, el ambiente. Y es que bueno, yo y casi todas estudiamos fuera. Y yo, es que cuando vuelvo a Oteiza, cuando doy la curva de los pinos y veo el pueblo, ya se me pone una chichipolla y siento una felicidad en el cuerpo que ya digo, ya está a casa. Saludos, irse a estudiar fuera y no sé qué, los chicos, disfrútalo. Sí, os gusta disfrazaros, ¿no? Eso me inquieta que dentro de unos años que venga aquí a mayores también. ¿Ese se hubiera aquí un chapote, no? Sí, vale. Estefanía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ni idea, estoy ahora en el proceso de conoceros, de escucharos, de ver qué inquietudes tenéis, de qué os preocupa, qué os hace felices y bueno, pues a partir de lo que reciba, pues intentar que todas y todos con el resultado nos quedemos contentas, ¿no? Yo voy a cobrar, ¿eh? Yo voy a cobrar. Pero nosotros siempre pensamos que iba a ser como una obra material, algo que se iba a quedar, algo físico. Físico, os puedo decir, en una escultura, físico en una pintura, pero bueno, esto ya desde el minuto uno nos dijeron que era algo tan sumamente diferente y luego llegó esta mujer que es una terremoto, entonces bueno, pues el concepto ha cambiado completamente. Hombre, al principio fue un poco de incertidumbre, todo el mundo quería saber un poco cuál iba a ser el resultado, ¿no? Todo el mundo quería el resultado. Y es verdad que nos costó bastante entender que el proceso en sí ya formaba parte de todo el proyecto de arte, ¿no? Esa palabra arte contemporáneo que suena muy abstracta, pero que bueno, ha ido calando yo creo que poco a poco para ver que no era una escultura, que no era una mural, que no era algo que íbamos a poder tocar y que era tangible, ¿no?
Hoy estamos a 8 de agosto. A ver cómo evoluciona todo esto. Pero se me ha ocurrido hacer un amigo invisible con todo el pueblo. Bueno, principalmente con las asociaciones, porque hay mucha gente que está muy asociada y me parece bonito porque les he escuchado y siento que algunos tienen algunas carencias. Vale, la idea es que el 19 presentemos la idea en el pueblo y que la reciban. Queremos hacer algo especial, no sé, hoy se me ha ocurrido como hacer una especie de bingo, ¿no? Y que cada número represente una asociación. Saca la oreja. No te Paso. Pues yo también voy a participar. Cosechador. Joder. Anda, mira. Ahí va. El bingo de Tefi a las 8 en el Raso. Presentación del proyecto final. Sí, 1, 2, 1, 2. Queridas balleneras, queridos balleneros, os esperamos a las 8 en la Plaza del Raso para hacer el gran bingo del Andarte. ¡Os esperamos! Espacio patrocinado por Gobierno de Navarra y el Andarte. Os voy a explicar el procedimiento de este bingo especial de Tefi en Oteiza. Hemos introducido en esta bolsa todas las asociaciones y una mano inocente sacará un boleto, lo abrirá, lo leerá y Amaya hará el sorteo. Y de repente le tocará un número que yo en otras tarjetas tengo el número al que le ha tocado. Entonces el azar va a hacer que las asociaciones se mezclen, ¿vale? Y bueno, la ballena invisible va a ser especial porque no solo pueden regalar regalos físicos, tienen que ser regalos inmateriales, es decir, su tiempo, una necesidad, un servicio. A ver hoy cómo lo recibe el pueblo. ¡Qué nervios! Oteiza, os propongo un juego, la versión oteizarra del conocido juego del amigo invisible, que lo he denominado la ballena invisible. En este caso, los participantes y las participantes de este juego van a ser las innumerables asociaciones que dais vida a este gran pueblo Oteiza. Empezamos. Escuela de Música, presente, teatro y danza, costura y cerámica. Todos los rockeros de Oteiza, ahora veniros para aquí. Del grupo de pelota, el club de fútbol, ido ya, masculino y femenino. Ciclismo, ¿quién nos tocará? En los deportes, ¿quién nos tocará? El 3. ¡El 3! Sociedad Santa Bárbara. Nadie, bueno, luego haremos chanchullos. Cazadores, pescadores, club de montaña, cabañas, el coro parroquial, cooperativa Lizarra, la sociedad El Raso. ¿Cómo acudís, mujeres? La Gastria Asamblada. El 12. Me gustan los labradores. Y el club de
Arizun Gogoak, Oteizako Arrano Elkartea. El 11, ahora sí, el club de lectura, ¿a quién le va a tocar? Y la prima con todas las criaturas. ¡A prima y criaturas! Bueno, que si alguien está un poco perdido, oye, Tefi, pues que no sabemos qué hacer a esta gente, que estoy aquí abierta, que voy a venir a fiestas, que me preguntéis, que me increpéis, que me pongáis la zancadilla, que me invitéis a un chupito, y yo os intentaré ayudar, ¿vale? A ver qué podemos hacer para mezclaros y que seáis mejor pueblo. Pues, o sea, yo creo que ha estado muy bien el proyecto como tal, porque has sabido también como ver como muy bien, al final, que lo que da vida a Oteiza al final son las asociaciones y lo que las asociaciones hacen por el pueblo. Y yo creo que ha sido muy satisfactorio para el pueblo y yo creo que en ese sentido ha ganado mucho el pueblo. Ha habido más unión, o sea, más... La gente, pues eso, hemos trabajado bastante en conjunto. Oye, ¿qué tal lleváis lo de la gallina invisible? Vale, si tienes alguna duda, tú un día... ¿No? Venga, va. Bastante bien. ¿Bien? Sí, ¿Tienes sí. alguna idea? Con muchas ganas de que llegue, porque va a ser un detallazo. Tú eres de los del teatro, ¿no? Sí. Oye, ¿y a quién nos ha tocado? Gracias. Oye, ¿qué tal vais con la ballena invisible? ¿Qué tal vais con lo de la ballena invisible? Tío, yo estoy aquí para asesoraros, ¿vale? ¡Ay! Estás haciéndome reír una vez más. Si me estás queriendo De las 13 asociaciones con las que he hablado, unas 7 ya tienen más o menos su idea encaminada. Vamos bien, hasta el 1 de septiembre tenemos tiempo. Paco vale para todo. Hay 6 de duplés. Dentro de la ballena invisible os ha tocado regalar a la gente del teatro y de danzas. Se me había ocurrido como músicos que hicierais una versión un poco rockera, pues yo que sé, de alguna polka, ¿sabes? Porque están pidiendo un poco de relevo, porque se sienten todos pues, como gente mayor, ¿sabes? No, la idea la veíamos bien. La idea es buena porque si hay muchos colectivos y cada uno vamos a nuestro rollo, pues no, al final el pueblo no sé si mejora o no. Los colectivos que yo he estado siempre la única misión que hemos tenido es que Oteiza chute y que sea un pueblo dinámico y que se note que vivimos aquí gente. Me voy a quedar al teléfono de alguna de vosotras para ir preguntándoos del proceso. Oye, ¿qué tal vais? Vale. ¿Sí? Tengo que buscar a más gente. ¡Yupi! Pero igual hay momentos o cositas puntuales de las que han salido ahora que no éramos conocedores unos de otros. Entonces, bueno, yo creo que es eso, enriquecedor, nos conocemos, ahora tenemos esa... Si antes teníamos unión, ahora tenemos esos lazos todavía más estrechos. Gracias, Oteiza, lo primero por haber entrado en mi juego. El teatro es juego y es mi herramienta de trabajo. Y me ha parecido precioso poder juntaros en este juego de la ballena invisible. ¡La ballena invisible! ¡La ballena! ¿Estás nerviosas? ¿Cómo no has salido? ¿Dónde está la prima? Que puede ser. Un auzolán para el parque o plaza de la mujer, llenar de libros Oteiza, 2 cuotas de 2 socias
durante un año entero y si ya se meten en la junta sería, vamos, lo máximo. Y enseñaremos el villancico a todos los niños y todas las niñas de Oteiza. Echaros una mano en la chocolatada de San Miguel. Y que así pueda pasar generación en generación y perdure en el pueblo. Mostraremos la receta de los tostones autóctonos de nuestro pueblo. Y si lo aceptáis será todo un lujo para nosotros compartir con los más jóvenes algo tan bonito, tan valioso y a veces tan tristemente escaso como es el tiempo libre. Un fuerte abrazo de cazadores y montañeros. Queda concluida la Ballena Invisible 2024. Sí, ha sido muy bonito este verano, gracias. Otra vez he puesto y es un año más el Belén de siempre que está en el desván. Nos trae alegría en la Navidad, recuerdo y nostalgia de los que no están. Yo creo que ha sido un proyecto de verdad bonito, divertido, ameno y que ha salido muy bien. Tener una conciencia más del pueblo, ¿no? Pasar de un yo a un nosotros y al final yo creo que sí. Yo creo que nos ha hecho un poco mejor. Yo lo tengo muy claro, cada día hay que regalar una ballena invisible. El portal muy viejo, la Virgen sonríe al niño pequeño y los Reyes Magos vienen de muy lejos. Tururururu, turururura, turururururura, tururururu, turururura, tururururura. La pastora es coja, baila sobre un pie. El pastor es manco, así está el Belén. Uno sin cabeza, otro sin los pies, porque cuando niños jugaban